Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Bueno, hermanos, vamos a iniciar nuestro tiempo devocional presentándonos en oración para que el Señor nos guíe en todos estos deberes espirituales. Así que les invito a que tengamos disposición de corazón, como siempre, mis hermanos, ahí preparaditos, bien acomodaditos, que no vayan a quedarse dormidos, que este tiempo realmente sea edificación para su vida, para que realmente pues haya un crecimiento espiritual. Es lo que buscamos, ¿no? Que realmente crezcamos nos formemos en estas disciplinas y formándonos en ellas pues realmente sean de edificación para nuestra alma. Así que oremos a nuestro buen Señor. Padre bondadoso, una vez más, Señor, buenos días y muchas gracias por este maravilloso día, Señor. Hoy ya sexto día de la semana. Gracias porque podemos, como siempre, afirmar que hasta aquí nos has sostenido, hasta aquí nos has guardado, hasta aquí, Señor, has protegido nuestra vida y te agradecemos en gran manera por ello, Señor, por cuidarnos siempre, Señor, por sustentarnos, por proveernos, Señor, el alimento, el vestido, el techo, la protección, Señor, al entrar, al salir, Señor, de nuestra casa, el cuidado para nuestra familia, Señor, independientemente si son creyentes o no. Gracias por escuchar nuestras oraciones y cuidarlos y bendecirlos, Señor. Obviamente nuestro anhelo principal es que esto pueda redundar, Señor, esta protección que le das a nuestros familiares no creyentes en ti, Señor, es decir, no rendidos a ti, no discípulos tuyos, pues pueda redundar en que la salvación a sus almas llegue, Señor amado. Ese es nuestro anhelo, bendito Dios. Padre, gracias, Dios de la gloria, por este buen tiempo, por hoy una vez más podernos acercar delante de tu presencia. Lo hacemos, Señor, realmente por tu gracia, no porque seamos mejores que otros, Señor, o porque nosotros sí tenemos la capacidad y otros no, simplemente estamos aquí es por tu gracia, Dios mío. No es en nuestra naturaleza que podamos decir que somos mejores que otros, es en tu gracia que somos lo que somos, Señor. Es por tu gracia que podemos hoy presentarnos como hijos tuyos, Señor. Es por tu gracia que hoy podemos acercarnos como teniendo a Cristo como nuestro representante, Señor, delante de ti. Es por tu gracia que hoy podemos levantarnos y podemos una vez más elevar nuestra mirada, nuestro corazón, nuestras voces delante de tu presencia, Señor. Es por tu gracia que hoy podemos encomendarnos una vez más, Señor. Es por tu gracia divina, es por la compañía de tu Espíritu que nos respalda cada día, que podemos acercarnos ante tu trono de gracia, Señor, que podemos anhelar y podemos llevar a cabo el acercarnos delante de tu presencia para una vez más fortalecernos en ti, Señor. ¿Qué sería de nuestra vida si no fuera por tu divina gracia? ¿Qué sería de nuestra vida si no fuera por tu amor, por tu misericordia, esas que nos concedes cada mañana, esas que nos has prometido tener cada día en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador? Para poder honrarte, para poder exaltarte y para poder cual vasijas de barro, Señor, llenarnos hoy de tu presencia, cual vasijas de barro, llenarnos hoy de tu sabiduría, porque es lo que pedimos hoy y siempre, Señor, que nos des sabiduría, Señor. Es lo que dice tu palabra, si alguno está falto de sabiduría, pues que la pidamos a ti, Señor, que podamos pedir ese fruto de tu espíritu, como lo es la paciencia, que podamos ser fortalecidos y enriquecidos cada vez de ese amor tuyo que por tu Espíritu ha sido derramado en nosotros, Señor, y podamos seguir perseverando en tu caminar y podamos seguir llevando a cabo los asuntos de nuestra vida en cada una de las áreas, Señor, llevarlo de manera correcta, de manera santa, de manera que en cada área podamos demostrar ese discipulado que estamos llevando a cabo, Señor, pues no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, Señor.
Por eso aquí está nuestra vida, Señor. Queremos honrarte, queremos exaltarte, queremos bendecirte, queremos siempre estar a cuentas contigo y por eso pues te pedimos perdón en este momento, Señor, por nuestros pecados, porque hemos pecado contra ti, Señor. Pero si ya mis hermanos han entrado ante tu presencia y se han puesto a cuentas contigo y han suplicado perdón para sus almas, pues agradecemos por ello, Señor. Gracias por la diligencia que colocas en el corazón de mis hermanos y por esa búsqueda de tu perdón, porque tú lo das, Señor. Tú te deleitas en perdonar, en tener misericordia, Señor. Así que gracias por el perdón que has dado a mis hermanos y por el perdón que en este momento nos estás dando para poder seguir perseverando en este caminar tuyo, Señor. Padre, ayúdanos, oh Dios de la gloria, no solamente con la capacidad de poder reconocer nuestros pecados y pedir perdón por ellos, sino también ayúdanos con las fuerzas espirituales para poder pelear contra aquellos deseos que batallan contra nuestra alma y que son los que nos arrastran o nos empujan a pecar, Señor. Ayúdanos con tu presencia, oh Espíritu Santo, para que podamos abstenernos de aquellos deseos que batallan contra nuestra alma y poder más bien continuar, seguir con aquellos deseos que te agradan a ti, Señor, en los cuales crecemos espiritualmente, en los cuales, Señor, buscamos es la vida espiritual, es el fortalecimiento espiritual a través de la oración, la comunión con tu palabra, la meditación de la misma, Señor, y así entonces cada día ser edificados para gloria, honra y alabanza de ti, Señor. Padre, gracias te damos, Dios. En tus manos encomendamos nuestra vida en este día, encomendamos nuestra familia, Señor, encomendamos todo nuestro ser para que en todo seamos guiados y que aquellos hermanos que ya van camino a sus trabajos o están alistándose, pues Señor, que hoy sea un gran día como te lo pedimos por cada día, Señor, un día de iluminar a las tinieblas, Señor, un día de ser luz a este mundo perdido, Señor, y de esa manera podamos siempre presentar a Cristo, nuestro Señor y Salvador, aquel que lo necesita, y haciéndolo primeramente, Señor, por nuestro testimonio y segundo por lo que podamos pues hablar acerca de ti. Gracias, Dios, por este buen tiempo devocional, que sea de gran riqueza para nuestra vida y que seas tú hablándonos por medio de ellos, Señor, confrontándonos, edificándonos, exhortándonos, Señor, para tu gloria y nuestra edificación. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Año 10. Términos y condiciones. Si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8, 34, 35. No se puede lograr mucho en Internet sin aceptar los términos y las condiciones de uso. Y una vez que hemos dado clic al recuerdo que dice acepto, las tarjetas de crédito, las redes sociales y los sitios web nos notifican de cuando en cuando que sus políticas legales han cambiado y que si queremos seguir utilizando los servicios que brindan, debemos aceptar las nuevas. Estos cambios son frecuentes y sutiles. Es casi imposible notarlos o mantener el turno de todos, al tanto de todos. Sin embargo, afortunadamente, los términos y condiciones de ser un seguidor de Cristo nunca han cambiado y nunca lo harán. No pueden ser revocados ni adaptados a nuevas preferencias, porque fue Dios quien los estableció. En estos versículos, el Hijo de Dios establece los términos y condiciones para ser parte de su pueblo y recibir la vida eterna. A menudo tendemos a actuar como si tuviéramos que obedecer a Dios en nuestras fuerzas. No obstante, la verdad es todo lo contrario. La Biblia afirma que confiar en Jesús es una respuesta a su iniciativa y a su gracia, Efesios 2:8, y que esa misma gracia nos sostiene y hace posible que
que perseveremos en seguirlo. Filipenses 1:6. Él moldea nuestra mente, nuestro sentido moral, nuestra conducta y nuestros medios para someternos al control de aquel a quien hemos reconocido como Rey. Así pues, una de las condiciones de seguir a Cristo es que nuestra vida ya no se trata de nosotros mismos. Nuestra identidad y metas personales ya no son nuestra prioridad. En cambio, somos transformados para llevar fruto visible al mundo exterior mediante nuestra unión con Cristo. Él nos llama a denunciar de manera radical la idolatría a nosotros mismos. Al negarnos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz y le seguimos. Desafortunadamente, la metáfora de tomar nuestra cruz a menudo es trivializada. Nos servirá recordar que la crucifixión es de hecho una de las formas más brutales y espantosas de ejecución que la humanidad ha inventado jamás. Al usar la imagen de llevar una cruz, Jesús está enfatizando que el discipulado implica un gran precio. Sin embargo, Cristo no nos está pidiendo que hagamos algo que Él no haya hecho. Fue en esa cruz que nos compró por precio. 1 Corintios 6:20. Por tanto, caminar con Él en discipulado es marchar tanto hacia la muerte del antiguo yo como hacia la vida eterna. No es un paseo, sino un sacrificio vivo, porque no somos nuestros. No obstante, ten ánimo, porque también hay belleza en esta marcha. Un día el Hijo del Hombre regresará con poder y gloria, y en su reino redimirá lo que ha sido roto. Hasta que llegue ese momento, perder nuestra vida por causa del reino de Dios es un buen negocio, sin importar el precio. Para profundizar, 1 Pedro 3:13 y 4:11. Muchas gracias, hermano, para la lectura. Bueno, ahí tenemos el devocional de hoy, términos y condiciones, y el texto que está usando es un texto que hace referencia a ese llamado al discipulado, ¿no? El Señor está llamando seguidores y pues recordemos que el hecho de que Cristo hiciera milagros, hiciera maravillas, señales, liberaciones, pues eso para la sociedad siempre va a ser bastante llamativo, ¿sí? Siempre va a ser llamativo y eso implica seguidores, eso implica que la gente vaya. Si se escucha que el brujo o la bruja que está realmente sanando, o que sus cosas, sus porquerías realmente están funcionando para lo que la gente le gusta o quiere, la gente eso empieza a tener empieza a tener bastante clientela. Cuando en una iglesia se ha escuchado de que no, que está el sanador, y que no sé si usted vivió esos tiempos, pero en mis tiempos de pentecostales se escuchaba, incluso a la iglesia se llegó a invitar, a la que yo estaba, un fulano que supuestamente calzaba muelas. Y calzaba muelas que con oro, supuestamente, y que colocaba punticos. Y eso, ese hombre lo invitaban, o sea, créanme que uno hoy día piensa esas vainas y dice, pero ¿cuál es? O sea, si eso realmente es de Dios, ¿cuál es el asunto? O sea, ¿cuál es el punto ahí? Y no, que calzaba muelas de oro, y que mi muela estaba coca, y mira, ahorita tengo oro. Entonces un poco de cosas, o que supuestamente había escarcha. Bueno, y cuando se invitaba, entonces el apodo para el fulano, el evangelista, entre comillas, era fulano de tal, el dentista de Dios.
Y entonces, claro, la gente llegaba y se acumulaba, y entonces el fulano era supuestamente experto en que cada vez que había una campaña evangelística, entre comillas, entonces se alborotaban los demonios, entonces había que ir porque ese era el fulano. O entonces estaba el encurvador de pies, porque estaba el que le colocaba curvatura a los pies, y entonces, y la gente siempre, eso implica que la gente va y va, pero, pero iba el fulano y luego ya la iglesia quedaba con las personas que estaban ahí, y aún se sabía que dentro de las personas que asistían a la congregación, pues no había mucho compromiso. A veces la gente simplemente iba por ir y no más. Entonces no implica, no significaba que fueran cristianos. De por sí son iglesias que no hay una distinción entre los que van y entre los que son miembros de la iglesia. Entonces, pues, si usted es de los que tanto va y quiere ser parte de los servidores, pues tiene que hacer unos discipulados, recibir unas enseñanzas, pasar esas enseñanzas, recibir su diploma, pero otra de los requisitos, pues, dentro de la iglesia que yo iba, era que usted hablara en lenguas. Si usted hacía todo el discipulado que había que hacer, o sea, el discipulado era recibir unas enseñanzas en particular, las cuales no eran muy profundas, que dijéramos, pero usted al final no hablaba en lenguas, pues entonces había un problema. Que ahora, ¿qué hay que hacer? Entonces, como usted no habla en lenguas todavía, habiendo terminado el discipulado, lo que había que hacer era hacer 3 días de ayuno, pasar a liberación, para que lo limpiaran de cualquier porquería inmunda que se tuviera por dentro, y a ver si hablaba en lenguas, ¿sí? Si no hablaba en lenguas, pues tenía que esperar a ver qué pasaba, porque había algún problema de incredulidad. Pero todo ese tipo de cosas que no realmente no planteaban la realidad de lo que la escritura organiza o tiene presente respecto a lo que debe ser un cristiano. Incluso hoy en día, antes el creyente, o el que realmente era cristiano, se bautizaba, a esa persona se le determinaba como un genuino cristiano. Hace poco, no recuerdo en dónde, vi ¿cómo se llama eso? Un cuestionario, sí, para aquellos que ya iban a acceder a las aguas. Y en ese cuestionario, una de las preguntas era: ¿estás dispuesto a ser, hoy en día, un cuestionario de hoy en día, ¿estás dispuesto a ser rechazado por causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a morir por causa de Cristo? Pero en dónde, o sea, lo tradujeron al español. Bueno, es un cuestionario previo a acceder a las aguas, al bautismo, en una iglesia de estos países orientales, del Oriente Medio. O sea, es donde implicaba, o sea, vas a hacer, quieres descender a las aguas. Bueno, tienes que tener en cuenta esto. Y antes, pues, no había esos cuestionarios, porque eso ya estaba implícito en el hecho de que si tú te bautizas como cristiano, como seguidor de Cristo, debes entender que lo más posible es que te maten, que lo más posible es que vayas a padecer grandemente. Porque es lo común. Entonces, si alguien se iba a hacer bautizar, no estaba siendo bautizado en emocionalismo. Hoy en día, uno tiene que hacer una cualquier cantidad, o uno tiene que dar un discipulado. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente puede bautizarse sin saber lo que está pasando. Hasta tal vez les dije que yo llegué a bautizar personas hasta por manipulación. O sea, como yo estaba luego del pentecostalismo, yo paso al carismatismo, donde se promovía el tema del G12, y una de los objetivos dentro del carismatismo y los que manejaron el G12 era que usted tenía que tener discípulos. Y si usted no tenía discípulos, usted estaba muy mal en eso. Entonces uno tenía eso se movía por tema de encuentros, retiros
espirituales, entre comillas, y entonces pues el que era el que había entrenado discípulos, pues la idea era que en esos encuentros usted llevara personas que se bautizaran para que se convirtieran de esa manera en sus discípulos, y de esa manera usted demostrara que pues realmente usted estaba con la visión al pleno, ¿no? Al tope, al todo dar. Usted estaba caminando en la visión del G12, y que el que más discípulos llevara, pues era el que más fruto estaba teniendo. Entonces, de esa manera uno demostraba que estaba haciendo un buen trabajo. Y yo conseguía pelados donde pudiera conseguir, y ya una vez consiguiéndolos, ya llevándolos allá, pues a decirles, venga, bautícese. ¿Por qué no se bautiza? Bautícese. Es que, mire, si usted va, y esos pelados, no, que me da miedo, que es que no estoy, no, hágale, que usted en el camino se va animando. ¿Para qué? Para que al final pues pudieran decir, hubo tantos bautizados, y dentro de esos tantos bautizados, 3 bautizados eran discípulos de David, ¿sí? Ese era el punto. Pero discípulos, creo que bien lo decían, ¿no? Discípulos de David, porque al final no eran discípulos de Cristo. Entonces, hoy en día uno tiene que hacer estudios acerca de qué es el bautismo, qué implica el bautismo, hacer un proceso de membresía para que pueda ser miembro de la iglesia, para que pues entienda que hay un compromiso previo, qué es ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente con facilidad puede simplemente decir, sí, yo quiero venir a la iglesia y no importa, déjeme, y después ya irse otra vez como si nada hubiese pasado. La gente decir, no, yo quiero bautizarme porque pues es chévere bautizarse, y después de irse a la iglesia sin que nada hubiese pasado, ¿sí? Porque no hay amenazas a priori, porque nada los está presionando en esta sociedad para no volverse cristianos, pero, pero no es así antes. Antes implicaba el hecho de que si tú querías seguir a Cristo, pues sabía que eso era colocarse la soga al cuello. En alguna ocasión escuchaba a un pastor que cuando en el tiempo de la Reforma Protestante, en un seminario de Juan Calvino, decía que juntamente con con el certificado de estudios teológicos le daban supuestamente el acta de defunción, porque esas personas, esos jóvenes, no iban a una escuela de teología para después decir, oh, mira, soy estudiante de teología, soy teólogo, atiéndame todos. No, que el que recibía el certificado de teología, o el que estudiaba teología, era porque se iba como misionero a predicar el evangelio, un evangelio correcto, a los diferentes lugares donde podía predicar, pero que ellos sabían que hacer eso posiblemente implicaba encarcelamiento, y posiblemente, si eso llegaba a suceder, implicaba morir. El asunto es que aun cuando sabían lo que iba a pasar, aun cuando sabían lo que podía ocurrirles, aún así esos pelados, esos muchachos jóvenes, estudiaban la palabra del Señor, y se iban, una vez estudiando la palabra, se iban a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque entendían a qué Dios los había llamado. Y eso es interesante, ¿no? Por eso que el Señor hable. Si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Y es interesante la claridad de lo que está diciendo el Señor. ¿Quieren seguirme? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Morir. Porque el que quiera salvar su vida, o sea, el que quiera andar conmigo y la quiera salvar, en realidad la pierde. Porque si tú quieres seguir con base a tus caprichos, si quieres seguir con base a tus deleites, no, conmigo no puedes estar. Porque conmigo tienes que morir a ti mismo, conmigo tienes que negarte cada día a tus propios deseos, a tus propios anhelos, y entonces me puedes seguir. Si no, no. O sea, no puedes andar conmigo a la vez queriendo abrazar tus propios caprichos. No puedes andar conmigo a la vez que quieres simplemente seguir en tus propios placeres. No lo puedes hacer. Andar conmigo implica negarse
a sí mismo, porque conmigo el que quiera salvar su vida, pues en realidad la está perdiendo, pero el que conmigo, el que por causa de mí pierda su vida, es decir, se niega a sus deleites, en realidad la está salvando. Así que entonces el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salva, porque esa es la vida cristiana. Ese es el cristianismo, es morir cada día. Ese famosísimo texto de Pablo, que ya hemos hablado de él acá, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la vida del creyente. Si una persona que profesa cristianismo no puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, es decir, ya no vivo en mis deleites, ya no vivo para mis placeres, sino que vivo para Cristo vive en mí, y lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó sino por mí. Si usted como profesante, si usted como aquel que se considera cristiano no puede decir eso, si usted que profesa cristianismo, usted sabe que a la vez está viviendo para sus deleites, permítame decirle con el dolor de mi alma y para su infortunio que usted no está siguiendo a Cristo genuinamente, que usted no está siendo cristiano. Yo sé que algunos hacen distinciones entre cristiano espiritual y cristiano carnal, pero es que cristiano carnal es falso cristiano. Cristiano carnal no es cristiano que está iniciando. Cristiano carnal, que es un término realmente inventado simplemente porque Pablo dijo, ustedes no son espirituales, ustedes son carnales. ¿Qué les está diciendo? Ustedes no son cristianos, porque ustedes están andando es conforme es a sus deleites. Ustedes están andando es conforme a sus placeres, a sus percepciones de lo que es ser, de lo que es ser un cristiano. Pero ser cristiano no es conforme a lo que yo piense. Hemos hablado acerca de hace poco la hermana Andrea estuvo hablando en el club de lectura, leyendo el libro de Los ídolos del corazón. Y hay gente que puede ser creyente en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Y por lo tanto ser un idólatra, ¿de quién? Del Dios que se inventó. Y si yo creo en un Dios que yo me inventé para mi propio capricho, pues yo no soy un cristiano genuino, porque no estoy adorando y sirviendo y siguiendo al Dios de la Biblia. Así que esto implica, hermano, un compromiso y realmente una confrontación para examinar nuestra propia vida. Ayer estábamos hablando de algo muy particular, una empatía perfecta. Pero ayer que decíamos que a Cristo no le importa contra qué estás luchando. A Cristo le importa es que tú estés luchando. O sea, Cristo cuando explicamos que Cristo era empático con nuestras debilidades, Él no era empático para decir, no me importa si tú pecas y pecas porque yo sé que eres débil. No, cuando se habla de la empatía de Cristo con nuestras debilidades, lo que quiere decir es que si tú en tu debilidad le dices, ayúdame Señor, Él va a venir, sin importar cuál es tu debilidad. Sin importar si tú dices, no, mi debilidad es el Instagram. ¡Ay! Esa bobada. Para Cristo no es bobada. Si para ti eso es una debilidad, pero tú pides ayuda, el Señor viene a tu auxilio. No importa. Lo que le importa a Cristo es que luches y que en medio de tu lucha siempre clames al Señor. Bueno, es para dejar en claro que es que, uy pastor, pero ayer estaba hablando tan bonito y hoy está hablando tan fuerte. No, es la misma línea, mis hermanos, es la misma línea. El hecho es que el Señor nos llama a ser discípulos genuinos. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un discípulo de Cristo? Más bien, ¿qué es un discípulo de Cristo? Es un cristiano radical, es un cristiano verdadero. Es eso. Incluso uno no debe ni utilizar el término cristiano genuino o cristiano verdadero, porque supone que ya cristiano implica pues discípulo de Cristo. Pero hoy en día le corresponde a uno hacer esas claridades, le toca colocarle apellido a términos que ya de por sí debiesen ser entendibles. Entonces le corresponde a uno decir cristiano verdadero. Como cuando uno habla de arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento, metanoia, implicaría
cambio de mentalidad, ¿sí? Un cambio de camino desde mi mente, pero debido a las malas interpretaciones o debido a cómo se distorsionan los términos, entonces hay que colocarle apellidos para que pueda ser más claro. Entonces toca a lo que, ¿qué es un cristiano? Un discípulo de Cristo. Pero debido a que cualquier persona hoy en día quiere llamarse cristiano simplemente porque cree en Cristo, porque va a una iglesia que se denomina cristiana, entonces toca decir cristiano genuino y aparte de eso, ¿qué corresponde? Pues que toca definir qué es un cristiano genuino o un cristiano verdadero o un cristiano radical. Es un discípulo de Cristo. ¿Y qué es un discípulo de Cristo? No es una persona que simplemente dice creer en Cristo o que va a una iglesia cristiana. Bueno, hay una iglesia que hoy en día se llama discípulos de Cristo. Y entonces el que va a esa iglesia es un discípulo de Cristo. No. Discípulo de Cristo es alguien que ha renunciado a su propia vida, a sus propios deleites, a sus propios placeres, a sus sueños por agradar al Señor. ¿Cómo así? Sí. Es decir, que si dentro de tus proyectos, dentro de tus planes, dentro de tus sueños, esos no agradan al Señor, entonces tú no estás siendo un discípulo. Pero entonces yo quiero ser médico y si puedes estudiarlo, estúdialo. Y si dentro de tu sueño de ser médico está entonces que ahí vas a glorificar a Dios, que ahí vas a hacer todo para la gloria del Señor, amén. Mi sueño es ser arquitecto y si puedes estudiarlo, estúdialo. Veterinario, estúdialo. Si tienes la capacidad de hacerlo. Yo no tengo la capacidad, yo simplemente soy un mensajero de bicicleta. Bueno, entonces ahí donde sea que estés, sé un discípulo del Señor. Sea un mensajero de bicicleta y sea un mensajero de Cristo a la vez. Pero hazlo como para el Señor. Hazlo sabiendo que lo que haces, lo haces renunciando a tus placeres, lo haces renunciando a tus deleites y lo haces para servir exclusivamente al Señor. Eso no es fácil. Nadie lo ha dicho. Nadie ha dicho que es fácil. Eso es imposible. Efectivamente es imposible. Y entonces, ¿para qué enseña esto? Pues porque lo que estamos enseñando, lo que se enseña, no es para hacerlo en nuestras fuerzas. Es para hacerlo en la gracia del Señor. Es que la misma gracia, ¿por qué estamos en el caminar cristiano? Bueno, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y quién nos dio vida? Yo decidí darme vida. Mentiras. Tú estabas muerto en delitos y pecados y nadie puede darse, ningún muerto puede darse vida a sí mismo. Dios por su Espíritu, y esto lo hablamos antier, ¿no? Cuando hablamos de lo que sucede después de que el Señor nos ha dado vida. A partir de ahí podemos buscar la llenura del Espíritu Santo, pero estábamos muertos, el Señor nos dio vida, nos dio entendimiento, nos resucitó espiritualmente y ahora entonces, una vez en Cristo, que podemos tomar la decisión de actuar y de hacer las cosas para Él. Pero ahora que tenemos vida, ahora que tenemos vida espiritual, es que podemos buscar la llenura del Espíritu Santo para ser un discípulo genuino, un discípulo que realmente está siguiendo, una persona que realmente está siguiendo a Cristo. Necesitamos entonces demostrar que si yo he nacido de nuevo, entonces estoy buscando la llenura espiritual, estoy buscando cada día la llenura de su Espíritu en mi vida y por eso entonces estoy siguiéndolo. No es fácil, claro, es imposible humanamente, sin duda alguna, pero como esto no depende de mis fuerzas, sino de la gracia del Señor, entonces, ¿a quién acudimos para poder vivir o poder ser ese cristiano que Dios quiere que sea? Para poder ser ese discípulo de Cristo que Dios me ha llamado a ser. Necesito de la misma gracia con la cual fui salvado. Necesito de la misma gracia con la cual fui regenerado. Entonces lo que voy a hacer es buscar cada día a la presencia del Señor. Dice, es imposible, dice, afortunadamente los términos y condiciones de ser un seguidor de Cristo nunca han cambiado y nunca lo harán. No pueden ser revocados ni adaptados, escuche, a nuestras preferencias, porque fue Dios quien los estableció. Y en estos versículos que leímos, el Hijo de Dios establece los términos y condiciones para ser parte de su pueblo y recibir la vida eterna, para caminar.
¿Quieres ser salvo? Bueno, el requerimiento es creer en Cristo, arrepentirme de mis pecados y creer en Cristo. Ah, ok, pero eso fue la gracia divina. Y si tú lo hiciste, entonces no puedes decir, bueno, yo recibí a Cristo, yo reconocí mis pecados, me arrepentí de ellos y decidí seguir a Cristo porque me cansé de pecar. No, es por la gracia de Dios, porque el Señor te dio vida. Listo. Ahora, si eso fue así, entonces tu caminar a partir de ahí debe ser en pos de eso que creíste. ¿Y qué creíste? Que Cristo es Salvador y Señor. Ahora, ¿qué es ser Salvador? ¿Qué es que Cristo sea mi Salvador? Que Cristo me liberó del poder del pecado. Que Cristo me liberó de la esclavitud del pecado. Ah, ok. Como Cristo fue mi Salvador, liberándome de la esclavitud del pecado, entonces eso implica que Cristo puede ser mi Señor. Porque como yo ya fui libre de la esclavitud del pecado, del poder del pecado, entonces ahora yo puedo ser siervo de mi Señor. Es decir, ahora puedo obedecerle a aquel que es mi Señor. ¿Es Cristo tu Señor? Si fue tu Salvador, entonces debe ser tu Señor. Si fue aquel que te liberó del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, de eso que no te dejaba vivir para Dios, entonces ahora que te ha liberado, puedes vivir para el Señor. Puedes ahora hacer la voluntad de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? No me llamen Señor si no hacen mi voluntad. No me llamen Señor si no van a andar como yo ando. Juan dice que el que cree en Cristo debe andar como él anduvo, es decir, siguiéndolo, siendo discípulo, renunciando a sus propios deleites, renunciando a su propia vida. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, a sus deleites, a sus anhelos, a su yo, a su egocentrismo, al hecho de querer hacer las cosas es para su propia gloria. Ya entendemos que el seguir la gloria personal en este mundo en realidad es vanagloria. Entonces se nos llama a vivir para el Señor. Pero note la claridad. Con base a esto, no puede ser revocados los requerimientos, los términos y las condiciones que el Señor ha establecido para ser seguidor. A menudo tendemos a actuar como si tuviéramos que obedecer a Dios en nuestras fuerzas. Y por eso, digamos, por eso es lo que decía ahorita, terminamos diciendo, no, eso es imposible, no, eso es difícil. Bueno, mientras sigamos viendo el cristianismo basados en nuestra fuerza, lo que decíamos ayer, si queremos entonces buscar una devoción o buscar pelear contra la tentación, pero sin vida espiritual, pues lo mismo va a pasar con el caminar cristiano. Si tú vas a caminar cristianamente, pero sin estar aferrado, sometido a tu Señor, no, es imposible. No vas a poder hacerlo. Y como dije ayer, no estoy siendo negativo, estoy siendo realista. Tú quieres ser cristiano o tú quieres agradar a Dios, pero sin vida de oración, sin comunión con la palabra y sin una congregación con la cual estés caminando con creyentes, permítame decirle, usted va a desfallecer. Eso es la consecuencia. Usted va a desfallecer. Si no hay vida espiritual, si no hay comunión con la palabra, si no hay vida congregacional, vas a desfallecer. Vas a verte constantemente sometido a los deseos de la carne. Vas a verte constantemente sometido a los placeres de esta vida. Vas a estar entre tentación y tentación, pero no en ofrecimiento al pecado, sino que vas a verte envuelto constantemente al estar cediendo una y otra vez. No es a través de nuestras fuerzas, no es en nuestra humana sabiduría. No se puede seguir a dos señores, no se puede estar diciendo que sigo a Cristo y a la vez estar siguiendo mis propios placeres. Continúa el devocional. Dice, la Biblia afirma que confiar en Jesús es una respuesta a su iniciativa y su gracia, ¿sí? He creído en Cristo, por gracia soy salvo, ¿sí? Dice, y que esa misma gracia nos sostiene y hace posible que perseveremos en seguirlo. Como dice, él cita ahí Filipenses 1:6. Y
Recordemos, es una hermosísima promesa. Y debemos estar persuadidos que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Pablo en Colosenses dice, en la misma gracia con la cual fuimos llamados, así mismo permaneced. O sea, esa misma gracia que nos llamó, a esa misma gracia nos abrazamos. ¿Para qué? Para caminar en esta senda. Pero es que lo que el Señor ha hecho es, como dice acá, Él moldea nuestra mente, nuestro sentido moral, nuestra conducta y nuestros medios para someternos al control de aquel a quien hemos reconocido como Rey. Y recuerda que alguna vez hablamos o les hablaba de la distinción entre sujeción y sumisión. Yo puedo estar sujeto y no estar sumiso. La sujeción es algo externo, la sumisión es algo interno. La sujeción es lo que yo estoy haciendo o demuestro estar haciendo externamente. Yo puedo estarme sujetando a la vida congregacional, pero estar asistiendo a la congregación externamente. Es decir, cuando digo externamente, no es que yo deje mi alma, me separe, ¿no? Separe mi alma de mi cuerpo. No, cuando digo externamente, es que yo puedo estar en un lugar ahí, pero mi mente está disipada. Mi corazón está en otro lado. Puedo estar orando, puedo cerrar mis ojos y estar diciendo gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y mi mente estar por allá en otro lugar. Así que, y ahí es donde eso implica la sumisión. Cuando hablamos de estar sumisos o sometidos al Señor es porque realmente estamos tanto externa como internamente rendidos a nuestro Señor. Y por eso Él habla acerca de si alguno quiere venir conmigo o en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque implica, es decir, no es solamente seguirlo externamente, sino también internamente. No es simplemente decir soy discípulo del Señor porque estoy caminando en pos de Él, porque cada vez que Él habla yo decía, sí, sino que realmente estoy demostrándolo con mi comportamiento, algo que surge desde lo profundo. Por eso Él dice, Él moldea nuestra mente, nuestro sentido moral, es decir, para mí qué es lo bueno y qué es lo malo, nuestra conducta y nuestros medios para someternos al control de aquel a quien hemos reconocido como Rey. Así pues, o en conclusión, una de las condiciones de seguir a Cristo es que nuestra vida ya no se trata de nosotros mismos. Nuestra identidad y metas personales ya no son nuestra prioridad. En cambio, somos transformados para llevar fruto visible al mundo exterior mediante nuestra unión con Cristo. Él nos llama a denunciar de manera radical la idolatría a nosotros mismos. Denunciar. Es decir, por eso Él dice, niéguese a sí mismo. Y eso es renunciar a nuestro egocentrismo, a nuestro ego. Pasamos de defender la egología a defender la teología, ¿sí? Para centrarnos en Dios. Pasamos de centrarnos en nosotros mismos para centrarnos en Cristo. Entonces pasamos de ser antropocéntricos a ser cristocéntricos, teocéntricos, bibliocéntricos. ¿Para qué? Para que Él cada día podamos mostrar que realmente nuestra vida está en pos de Él. Y eso es lo que nos debe llevar a pensar en nuestro cristianismo. En mi cristianismo, en ese cristianismo que yo profeso. Pero puedo decir, aparte de profesarlo, ¿lo estoy viviendo? ¿Qué es lo que le dice? Quiero dos textos. Mira lo que dice. Vamos allá. Un texto que es el texto paralelo a esto es Lucas 9, cuando habla acerca de estas mismas palabras. Pero Lucas más adelante, en el capítulo 14, nuevamente habla de lo que es ser discípulo del Señor. Y quiero que vayamos allá. Lucas capítulo 14, verso 26 al 33. Si alguien quiere leerlo, puede hacerlo. Si no, yo puedo también leerlo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
¿No se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así es. Lamentablemente, textos como estos fueron mal interpretados y entonces enseñaban la austeridad, ¿no? Empezaban a enseñar el tema de la pobreza. Para seguir a Cristo no hay que ser rico, hay que ser pobre. Y llegaron a surgir entidades o movimientos de seguidores de Dios, supuestamente con base a este tipo de cosas, pero no, obviamente el texto no está queriendo decir eso. Incluso algunos dicen, no, pero es que mire que Cristo nos dice que para seguirlo a él hay que odiar a la familia, y entonces pues buscan o por eso son escépticos, por malinterpretar o no entender versículos como eso. Pero empecemos por recordar o entender que cuando él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ¿sí? No puede ser mi discípulo, o aborrece a su familia, no está hablando o no está queriendo hablar o no está queriendo decir de odiar, ¿no? Desechar, menospreciar en odio a su familia, sino que lo que hace referencia es que el que va en pos de Cristo para ser discípulo tiene que colocar a Cristo por encima de su familia. Es decir, debe amar a Cristo por encima de su familia. En ese sentido, en un sentido correcto, no como no como entendemos, que cuando decimos menosprecio, decimos como tener en poco una persona, pero en un sentido negativo. Cuando decimos menosprecio, hace referencia a eso, menos valor. Cuando yo digo yo debo menospreciar a mi familia por causa de Cristo, debo tenerlo en menos precio que a Cristo. Es decir, a Cristo debo tenerlo en mayor valor que mi familia. Y eso es lo que quiere decir Cristo cuando habla de aborrecer. Es decir, debes tenerme por encima de tu familia. Debes tener en menos precio a tu familia que a mí. A mí me debes tener en mayor precio. Si me hago entender en ese sentido, yo sé que a veces hay términos que nosotros los tenemos presentes aquí desde nuestro contexto, y cuando los encontramos en la Biblia, entonces podemos confundirlo. Por colocar un ejemplo, uno dice, es una persona simple a una persona sencilla, como humilde, pero la Biblia llama persona simple a una persona que tiene en poco las cosas de Dios. Cuando dice los simples, ¿verdad? Van por mal camino, los jóvenes son simples, no está diciendo que sean sencillos, sino que andan por la vida sin importarle nada. Y eso es la simpleza o una persona simple. Así que es para que podamos comprender el menosprecio en ese sentido, como si Cristo dijera, tienes que menospreciar a tu familia si quieres ser mi discípulo, es decir, tenerme a mí por mayor valor a ellos. Y eso es lo que hace referencia. Y dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, entonces no puede ser mi discípulo. Entonces note lo que implica. No solamente se trata de menospreciar a tu familia, sino también menospreciarte a ti mismo, es decir, tenerte en menor valor, y también su propia vida. Es decir, yo debo estar por encima aún de ti mismo, de tus deseos, de lo que sea. Y luego dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y no está hablando de desechar las posesiones, sino que Cristo debe estar por encima de todo, de incluso perder, de estar dispuesto a que si fuese el caso de perder ciertas cosas de tus posesiones por causa mía, pues lo vas a hacer.
Sin embargo, pero ¿por qué él habla acerca de edificarse? Bueno, porque el que quiere seguirlo debe sentarse a mirar si realmente está dispuesto a hacer eso. Si realmente está, yo en alguna ocasión creo que les contaba de una joven que junto con una hermanita de la iglesia se le predicó el evangelio, pues yo le prediqué el evangelio, era una joven, le dije, mira, te encargo a esta muchacha, predícale, y sí, ella iba a la iglesia, llegó a ir como durante un mes, y al final, bueno, ella siempre decía, no, es que mi abuelita no le gusta, ella es católica, y cuando digo que voy a la iglesia se enoja conmigo, pero después de un mes dijo, mire, muy bonito todo lo que ustedes me enseñaron. ah, yo a veces leía la Biblia, no la entendía, pero yo cuando la leía con ustedes entendía que así dice, o sea, lo que ustedes dicen es cierto. Y yo no estoy en contra de eso, pero es que mi abuela, yo amo mucho a mi abuela y yo no quiero que mi abuela esté enojada conmigo, así que yo pues con todo el respeto, con toda pena, gracias por enseñarme, es verdad lo que ustedes dicen, pero no, yo amo mucho a mi abuelita y yo no quiero que no quiero que ella se enoje conmigo por estar en otra religión. O sea, ella no entendió eso. ¿Y qué hizo? Bueno, le presentamos a Cristo, le presentamos el camino de la verdad, pero ella menospreció a Cristo y puso a su abuela por encima de Cristo y su palabra. Y ya, después no volvió. Yo no sé si ya eso fue hace una década más o menos. Yo no sé si su abuelita seguirá viva, y si digamos que falleció, el hecho de que su vida siga como si nada, implica que realmente era un asunto interno. Entonces hay que sentarse a mirar, mira todo lo que implica el seguir a Cristo. ¿Tú estás dispuesto a rendirte al Señor y estar dispuesto a perder tu vida por causa de Cristo? Míralo a ver. Si no, si crees que no, entonces es mejor que no inicies este caminar. Es lo que le está diciendo, por eso les dice, si alguno va a ir a la guerra, tiene que mirar si puede, si alguno va a construir una casa, mirar si puede, no sea que después sea avergonzado. ¿Qué le dice Pedro a sus destinatarios? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es, negarse a sí mismo, es abstenerse de mis deseos, de los deseos de mi yo, los deseos de mí mismo que batallan contra el alma. Ahora, eso está muy conectado con lo que hablábamos ayer. Pastor, pero listo, yo ya decidí ser a Cristo, pero es que yo tengo deseos. Bueno, por eso te coloqué ese texto. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una guerra espiritual. El ser discípulo de Cristo, hermano, implica una guerra espiritual diaria. Todos los días estamos batallando. Ahora, la guerra espiritual, como ya lo sabemos, no se basa en reprender o alegar con los demonios. Es simplemente rechazar los ofrecimientos que ellos de manera implícita nos están haciendo constantemente. Sea quien se sea. Y no me interesa saber el nombre del demonio que me está atacando. Yo simplemente sé que hay demonios que están ahí. Y no sé si es directamente Satanás, si a mí me tocó el más duro, o qué, o le tocó a usted. El hecho es que todos los días hay una guerra espiritual, todos los días está los demonios, está a través del sistema mundano ofreciéndonos cosas, utilizando obviamente nuestra propia naturaleza, porque son nuestros deseos. ¿Y qué hace? Bueno, nos ofrece cosas externas, sabiendo qué nos gusta a nosotros, sabiendo contra qué batallamos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Rechazarlo. ¿Por qué? Porque yo sigo a Cristo. Pero esto es un asunto de ¿cada cuánto? Todos los días. Todos los días de nuestra vida. Debemos tomar la cruz y seguirlo. Es lo que dice la Escritura. El que no se niega, el que quiere venir en pos de mí, el que quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirme. Ahora, como él dice, ¿qué es tomar la cruz? Lamentablemente, tomar la cruz, yo llegué a escuchar predicadores que decían, a usted le tocó tomar la cruz, la esposa que le tocó, el hijo que le tocó, que la suegra que le tocó, eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz no es algo que me está fastidiando, una persona que me está fastidiando. Tomar la cruz precisamente es eso, mi hermano, es morir cada día. Cuando Cristo tomó la cruz, ¿hacia dónde iba? Hacia el Gólgota.
¿Qué dijo Cristo? Tome su cruz cada día y sígame. Es decir, debemos morir cada día de nuestra vida, mis amados hermanos, cada día. Jesús está entonces, cuando usa el término o la imagen, llevar la cruz, ¿qué es lo que está haciendo? Enfatizando que el discípulo implica, ser discípulo de Cristo implica un gran precio. Mire, todos los días que usted lea Efesios 4, 22 se va a encontrar con esta frase. Efesios capítulo 4, verso 22. Todos los días esta es nuestro llamado. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos los días renovados en el espíritu de vuestra mente. Todos los días vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es nuestro llamado todos los días. Todos los días. ¿Se acuerda? Ya alguna vez cité la frase de Lutero, que le he dicho, bueno, aunque yo no he hecho el esfuerzo por buscarla, en dónde fue que lo dijo, pero en qué escrito lo dijo. Pero Lutero decía, cuando me bauticé, yo pensé que lo hice pensando que el viejo hombre se ahogaría, moriría, pero me di cuenta que el miserable sabe nadar y por eso me toca ahora matarlo todos los días de mi vida. Es eso, hermano. Eso es lo que nos toca hacer todos los días. Todos los días despojarnos del viejo hombre. Todos los días ese texto va a estar ahí. Todos los días hay que renovarse en el espíritu de nuestra mente. Todos los días hay que vestirnos del nuevo hombre. Todos los días debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan con nuestra alma. Todos los días debemos tomar la cruz y estar muriendo, negándonos a nosotros mismos. Todos los días, hermanos. Dice acá, por tanto, dice, sin embargo, Cristo no nos está pidiendo que hagamos algo que Él no haya hecho. Fue en esa cruz que nos compró. Y ahí está, ahí por eso en el devocional se coloca el texto para meditar en 1 de Pedro 3:13 hasta el 4:11. ¿Sí? Porque ahí, si usted observa, está llamando al padecer por causa de Cristo. Y Pedro dice, y Cristo mismo lo hizo también. O sea, Cristo es nuestro mayor ejemplo de abnegación. Nuestro mayor ejemplo de renunciar a sí mismo es Cristo. Ahora, en cuanto a nosotros, es renunciar a nuestro pecado. Pero recordemos que Cristo se despojó ¿de qué? De su divinidad. Para depender de... Y eso lo hablamos ayer más o menos. ¿Para qué? Para depender no de su divinidad, sino del Padre y del Espíritu Santo y poder llevar a cabo la labor. Él sufrió el dolor del desprecio, de los golpes y especialmente el dolor de la ira de Dios en la cruz. Pero eso lo hizo como hombre, padeció como hombre, como verdadero hombre. Ahora nosotros, obviamente a distinción de Cristo, no se nos llama a despojarnos de la naturaleza divina. A nosotros se nos llama a despojarnos de los deseos carnales, de esa naturaleza, de los deseos de la naturaleza pecaminosa para seguir al Señor. Él lo hizo, es nuestro mayor ejemplo. Así que Cristo no está pidiendo que hagamos algo que Él no hizo. Él lo hizo, es nuestro ejemplo a seguir. Bueno, Él mismo le dijo a sus discípulos, lo que yo hago, lo hago dándoles ejemplo para que lo que yo hago ustedes también lo hagan. Dice, por tanto, caminar con Él en discipulado es marchar tanto hacia la muerte del antiguo yo como hacia la vida eterna. El cristianismo, sin duda alguna, no es un paseo. Es un día a día presentarse ante el Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Porque no somos nuestros. Fuimos comprados a precio de sangre. Si tú dices, yo soy cristiano, tú estás diciendo, yo soy propiedad divina. Y si tú eres propiedad divina, entonces no puedes vivir como se te dé la reverenda voluntad. Debes vivir es conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo estás viviendo? Y hermano, permítame decirle, esto no se lo está diciendo no se lo está diciendo alguien que ya pasó todo eso y ahora está disfrutando una plenitud de santidad. No, esto se lo dice alguien y
quien quiera que se lo diga, el pastor más antiguo, más anciano que se lo diga, se lo va a decir desde su presente batalla. Se lo digo yo porque obviamente me corresponde dirigir el devocional. Pero esto que le estoy diciendo que usted debe hacer es lo que yo y todo pastor debe hacer todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Pablo, Pedro, Juan, todos ellos, era su constante batallar. No obstante, no es un paseo, ¿sí? Es un sacrificio vivo. No somos de nosotros, por eso debemos andar conforme a Él. Dice, no obstante, ten ánimo, porque también hay belleza en esta marcha. Un día el Hijo de Dios regresará con poder y gloria, y en su reino redimirá a los que han sido, redimirá lo que ha sido roto. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corrupto de incorrupción. Pero hasta que llegue ese momento, mis hermanos, perder nuestra vida por causa del reino de Dios, perder nuestra vida por causa de Cristo, perder nuestra vida por causa de su evangelio, es un buen negocio sin importar el precio. ¿Fácil? No. ¿Imposible? Sí. Pero como no dependemos de nosotros, sino de la gracia, entonces, mis hermanos, sin duda, claro que sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque esto no es una petición que se nos ha dado a nosotros y lo que podamos hacer con nuestras fuerzas. Eso es una petición que se nos hace, una demanda que se nos hace basados en la gracia con la cual fuimos renacidos y en el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, hermanos. Tenemos respaldo para esto. Tenemos respaldo para poder ser discípulos de Cristo. Tenemos respaldo para ser cristianos genuinos, verdaderos, aunque tengamos que colocarle ese apellido a una palabra que de por sí ya debiese implicar genuinidad, ya debiese implicar lo que es tener una vida entregada a Cristo. Pastor, y cuando yo falle, yo te dije ayer que el devocional de mayo 9 debiese ser un devocional que decimos leer todos los días para recordar la empatía perfecta que Cristo tiene para con nosotros. Vamos a fallar en este camino del discipulado. Vamos a errar, vamos a terminar en ocasiones cediendo a nuestros deseos, fallando como discípulos de Cristo. Bueno, no está bien, porque el Señor nos llama a combatir la tentación, a rechazar las oportunidades para pecar, pero cuando nos hemos descuidado y terminamos cediendo a ello y por lo tanto manchando nuestro cristianismo, nuestro discipulado cristiano, ¿qué tenemos que hacer? Ve al trono de la gracia, ve al trono de misericordia, confiesa tu pecado, pide perdón y pide más gracia y más fuerza y más llenura del Espíritu Santo para poderte levantar y seguir en ese discipulado en el cual el Señor te ha puesto y en el cual debes todos los días negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo siempre, hasta cuando nos llame a su presencia o hasta cuando Él venga y estemos vivos. Hasta ese momento tendrás que negarte a ti mismo, abstenerte de los deseos que batallan contra tu alma y agradar al Señor de esa manera, siendo luz, siendo testimonio, viviendo para el Señor. Como dice Colosenses 1:9, ¿no? Andando como es digno de Él, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de su voluntad cada día, fortalecidos en el Señor, arraigados, cimentados en Él, para que por Él y solo por Él podamos cada día ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, mis amados hermanos. Eso es el devocional del día de hoy, los términos y las condiciones de nuestro discipulado. Vamos a leer los comentarios que hayan y oramos al Señor. Sí, eso fue lo que dije. Dice hermano Carlos, escribe, entregar voluntariamente deseos, tiempos, recursos y nuestro corazón a Cristo es señal de ser auténtico cristiano. La verdadera fe en Dios implica abrazar a sus enseñanzas y seguirlas viviendo de acuerdo a sus principios. Abandonar el deseo de vivir conformándonos al mundo y a nuestros deseos es el precio de ser discípulo de Cristo. Creer en su palabra, cambiar nuestro ADN, formatear nuestro corazón, girar 180 grados, morir a nuestro yo
y vivir para Cristo, nacer de nuevo, es ser de Cristo. Eso es ser discípulo de Cristo. Gracias por su comentario, mi amado hermano. No sé si hay algún comentario, alguna inquietud que alguien quiera hacer, expresar. Si no, para que podamos orar a nuestro buen Señor, mis amados hermanos. Creo que no. Si alguien quiere dirigir la oración final con base a lo que hemos hablado, también puede hacerlo. Y si no, pues también este servidor la podrá llevar a cabo. Bueno, oremos al Señor, mis amados hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias por tu bondad, por tu infinita misericordia, por tu gran gracia para con nosotros. Te plació llamarnos, Señor. Nosotros, Señor, nadie aquí, bien nadie tenía ese ADN de guerrero, tal vez para el mundo y para las cosas de la vida, pero para el cristianismo, para ser tuyo, para combatir el pecado, nadie, Señor, nadie estaba capacitado y por eso tú lo llamaste. Todos muertos en delitos y pecados. Pero nos llamaste para ser tus soldados. Nos llamaste para correr cual atletas esta carrera. Nos llamaste, Señor, para vivir para ti, para ser tus discípulos. Nos elegiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué viste en nosotros? ¿Potencial? No. Seres necesitados de tu gracia, eso viste en nosotros. Seres necesitados de tu amor, seres necesitados de tu misericordia, seres necesitados de tu espíritu para poder tener vida. Y a partir de ahí, entonces, discípulos que caminan en pos de ti, Señor, que no dependen de sus propias fuerzas, sino de esa gracia con la cual nos llamaste, de esa gracia con la cual nos cobijaste desde antes de la fundación del mundo, como dice 2 Timoteo 1:9, Señor, que dependen de tu espíritu con el cual fuimos sellados en el día de la redención, un sello asegurado de antes de la fundación del mundo, claro, y confirmado en el día en el cual fuimos llamados, Señor. Ese mismo espíritu que nos selló, es por el cual somos fortalecidos cada día, llenos para poder combatir contra estos deseos carnales, Señor, que cada día están ahí, cada día se echan, cada día están molestando, Señor, para que caminemos conforme a nuestros deleites y anhelos. Pero Dios, aquí está nuestra vida. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos exaltarte y caminar cada vez más y más en pos de ti, Señor. Padre, perdónanos si hemos fallado en nuestro discipulado, si hemos fallado en eso, en ser radicales, verdaderos con nuestro cristianismo, en nuestro discipulado, si hemos fallado en tomar la cruz cada día, morir para morir y así seguirte, Señor, perdónanos. Pero aquí estamos, Dios, ayúdanos, ten piedad de nosotros, fortalécenos y concédenos, Señor, ir en pos de ti cada día de nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, en tus manos encomendamos nuestra vida este día y te pedimos que nos guíes en todo, Señor. Gracias te damos, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a todos ustedes. El Señor los continúe bendiciendo. Un gran abrazo desde la distancia. Muchas gracias. Nos veremos. Muchas gracias, bendiciones. Chao, chao. Buen día para todos. Miren.